Bienvenidos a la tercera temporada del podcast El Junte Financiero, un espacio creado para conocer los temas más relevantes del sector financiero y tecnológico. En esta tercera temporada, desde nuestro estudio Santa Cruz, nuestra casa. Mi nombre es Esmeralda Balbuena, gerente de experiencia de usuarios CRM, y hoy me encuentro en compañía de Beatriz Abud y Víctor Arias de Home Repair para tratar un tema que, si bien es cierto, puede unir relaciones, también las puede poner a temblar. Las finanzas entre parejas. Los sí, los no y los nunca. Una cálida bienvenida, Beatriz, Víctor. Muchísimas gracias, Esmeralda, por la invitación. La verdad es que estamos súper emocionados de contar un poquito de nuestra experiencia y de lo que hemos vivido este último año. Gracias de verdad por la invitación, por brindarnos el espacio de Bea y yo poder hablar un poquito de lo que son las finanzas en casa, no solo en casa, también dentro de la compañía, que es algo muy importante para nosotros. Y más en el tema que ustedes manejan, las decoraciones, las reparaciones del hogar, ¿verdad? Vamos a hablar de todo un poco. Yo voy a empezar contando una anécdota porque estoy recién casada, me casé hace básicamente un año y en torno a este tema, algo que nos funcionó mucho a nosotros es mi esposo y yo, cuando nos casamos teníamos 10 años de relación, pero cuando teníamos entre 20 y 21 años, súper jóvenes ambos, decidimos abrir una cuenta. No sabíamos cuál era el objetivo de esa cuenta y empezamos con poquito. Depositábamos 500, 1,000 pesos, dependiendo de lo que nos sobrara cada uno, de manera quincenal. Pero cuando llegó el momento de casarnos, no hubo preocupaciones por qué íbamos a necesitar para amueblar nuestra casa, para la luna de miel o para cualquiera de esas cositas que salen cuando uno está en los preparativos de la boda, que yo sé que a las parejas suele ponerlo de cabeza porque a veces no encuentran con los ingresos. Entonces, contar con ese fondo ahí que se fue creando poco a poco nos ayudó a tener esta tranquilidad como pareja al momento de contraer matrimonio. Ay, me encanta porque más que nada me siento identificada. Víctor y yo tenemos... Se parece mucho a nosotros. Sí, se parece mucho a nuestra historia porque Víctor y yo tenemos 15 años juntos, de los cuales 9 fueron en el noviazgo y ya 6 años de casados. Entonces, te cuento que nosotros tuvimos una dinámica un poco similar a esa. No sé qué tanto te habrá costado a ti. A mí me costó un poquito educar a ese caballero porque él, bueno, no me puedo quejar. Muchos de sus ingresos él lo destinaba a esa servidora, pero luego de que fuimos formalizando un poco la relación, te cuento que también hicimos lo mismo. Fuimos creando una cuenta en común, enviando fondos a esa cuenta, sin tener muy clara la finalidad, pero al día de hoy agradecemos esa iniciativa. O sea que cualquiera que esté en proceso de inicio de una relación y tenga metas a futuro, aprobadísimo. Altamente recomendado. Víctor, esta pregunta quiero hacerla directamente a ti, porque ella dijo que tuvo que ajustar algunas cositas, ¿verdad? Porque es un poquito más estructurada. Cuando ustedes se unieron como pareja, tomaron la decisión de casarse, ¿cuál fue ese reto principal que enfrentaron? ¿Qué tú tuviste que abandonar? Mira, realmente de abandono no tanto, pero sí me tuve que organizar financieramente porque, como comentó Bea hace un ratito, en ese sentido ella siempre ha sido muy ahorrativa. Yo, en cambio, no que era botarata, pero sí tenía como que hasta más gastos, hasta por ser hombre, porque cuando salía con la rubia en ese momento, que la llevaba a restaurantes, su regalito y demás, quizás gastaba más de la cuenta. Entonces, tan pronto creamos esa cuenta en común, que nos dedicamos realmente a poder ahorrar y destinar en ella, no solo quizás el sobrante del sueldo que teníamos, porque en ese momento éramos empleados privados, pero cualquier incentivo que recibíamos lo destinábamos a esa cuenta para que en un futuro, como ya pasó cuando llegó el tema de la boda, que un hogar había que amoblarlo, una compra de un primer hogar y demás, nos ayudó bastante porque teníamos ahí un colchoncito que realmente nos respaldó a la hora de poder hacer esa inversión. Y también usábamos esta cuentita para viajar, darnos unos gusticos de paseo y demás. Así que de abandono a abandono te puedo decir que fue que me organicé más financieramente. Sí, como una estructura que uno va creando a medida que la va necesitando, porque de que empezamos a hablar de luna de miel y de destinos, no es lo mismo ir allí que ir allá. Entonces ahí sí fue donde nos fuimos dando cuenta, bueno, si esto es lo que queremos, si esto es lo que queremos lograr, la meta que tenemos, pues sin duda hay que empezar a hacer algo desde ya.
Pues definitivamente que nos conocemos bastante, o sea, nos parecemos bastante, perdón, porque mi esposo y yo hoy en día también tomamos ese dinerito de la cuenta para hacer algunos viajes. Ajá. Entonces, ya cuando vino el matrimonio, hubo que disminuir la cantidad de viajes que Es así. estábamos Hay haciendo. que priorizar, hay que priorizar. Claro, además, el dinero no es solo número, es expectativa. Entonces, esas expectativas hay que aterrizarlas. Esas conversaciones de cómo iban a dividir los gastos, cómo iban a ser las finanzas del hogar, en qué momento la tuvieron, cómo se dieron. Cuénteme un poquito. Mira, como te contaba, tenemos una relación bastante larga. Al principio uno no ve las cosas desde una perspectiva tan adulta, tan madura, tan realista. Todavía nosotros tan jóvenes no teníamos como ese enfoque de qué vamos a hacer con nuestras finanzas, cuál es realmente nuestro futuro. Pero a medida que las cosas fueron progresando y fuimos formalizando nuestra relación, pues tuvimos esa conversación importante. ¿Qué tú traes a la mesa? ¿Qué yo traigo a la mesa? ¿Cuáles son tus responsabilidades independientemente de lo que tú y yo estamos formando? ¿Cuáles son las mías? Porque muchas veces uno u otro puede traer al matrimonio responsabilidades que tenga con sus familiares, no sé si tiene algún préstamo. Entonces ahí viene la importancia de la transparencia. ¿Por qué? Porque eso es al final, el resultado final del matrimonio en el término financiero, en todo, va muy de la mano con la transparencia, con la comunicación. Entonces, para nosotros eso fue primordial, sentarnos, identificar qué tú puedes aportar a la mesa, qué puedo aportar yo y cuáles responsabilidades independientemente de esto cada uno de nosotros tiene. Víctor. Te puedo decir que Víctor es un poquito chapado a la antigua, realmente, ya por mi crianza, mi hogar y demás. Y cuando tuvimos la pequeña conversación, ya que íbamos a casarnos, de cuál iba a ser la responsabilidad nuestra en el hogar, obviamente yo dije, no, vea, mira, yo realmente voy a cubrir la mayor parte, independientemente de todo, y tú quizá paga a la señora del servicio, que yo me encargo de todo lo demás. Y hasta el momento, te puedo decir que nos ha ido bastante bien con esta dinámica en casa y hasta el momento todo queda como bien cubierto y no... Sí, gracias a Dios. Yo creo que esa parte también es importante, identificar en base a los ingresos de cada quien, porque en ese momento, sobre todo, cuando llegamos a ese acuerdo, bueno, Víctor, por ejemplo, tiene 5 años más que yo era mucho más joven, mis ingresos eran menores, y yo creo que la parte de balancear y entender, como bien decía antes, que cada quien va a aportar a la mesa es importante para poder entonces a partir de ahí definir qué responsabilidades va a tener cada quien dentro del hogar. Y ahí, hablando, tocando ese tema, el silencio financiero realmente es uno de los principales enemigos de las parejas. Pasa en muchos hogares que entre las parejas no se sabe entre sí cuáles son los ingresos de cada uno de ellos. Entonces, al momento de tomar decisiones importantes o de ciertas situaciones, a veces el que menos puede es el que va más cargado Claro. con las finanzas del hogar. Entonces, yo creo que la transparencia dentro de la relación no quita la magia, al contrario, crea confianza dentro de la pareja. Totalmente. Eso ayuda a no encontrarnos con sorpresitas en el camino, porque de repente tú tienes meses pensando que te vas a ir de fin de año y cuando tú te sientas con tu esposo y le dices, mi amor, quiero salir, quiero que esperemos un año fuera del país, de repente dices, pero ¿qué? Si nosotros te debemos X o Y cosa y tú te quedas como, ¿cuándo pasó eso? Entonces, creo que sí, que es importantísimo considerar la parte de la comunicación, de la transparencia, para que las cosas marchen como tienen que marchar. Fuera de los ahorros de esta cuentica que crearon en común, ¿tú qué tan ahorrador eras a modo independiente antes de casarte? ¿Cómo eran tus hábitos de ahorro? Mira, realmente yo ahorraba muy poco. Ahorraba, pero no tanto, porque mis gastos en ese momento quizás eran un poquito más elevados porque iban de acorde a lo que yo ganaba en ese momento. Estamos hablando de 2010 por ahí, que yo trabajaba en una compañía privada y mi sueldo quizás no era muy ostentoso en ese momento. Entonces quizás mis ahorros iban de acorde a ese sueldo. O sea, no era mucho. Aparte de que también tenía gastos de salir, que sin los amigos, que con mi novia, que un detalle, que demás. Pero luego que ya uno fue escalando, económicamente hablando, cambié de trabajo, mejor posiciones y demás, ya el ingreso fue mayor y por ende lo que se destinaba para el ahorro también fue superior. Pero muchas veces también mientras va creciendo el ingreso puede que crezca el gasto. También, Entonces, ¿cómo claro. tú pudiste manejar esa Sí, parte? también realmente creo que lo manejábamos muy bien porque nuestro estilo de vida tampoco fue que cambió. No, Drásticamente. exactamente, no fue que estoy ganando más y ahora los gastos van a ser mucho, mucho más. No, para nada, no, nos mantuvimos en un balance, te puedo decir que normal, la verdad. Sí. Yo, sin embargo, vengo de una familia, sobre todo de parte de madre,
yo no sé si tú te acuerdas, 1000 años atrás, que andaba una alcancía por ahí que le daban a los niños de regalito y con eso te pensaban como incentivar a la Con la y todo eso. latica y eso. Pues te cuento que en mi casa fue así. O sea, yo era de la que agarraba y le prestaba 100 pesos a papi y papi tenía que devolverme 110 o 120. Pero él tenía un negocio montado porque sí, para mí eso era como relevante. Yo era de la que vendía brownie en el colegio, de la que te armaba las pulseritas y para mí eso siempre fue como algo en lo que me instruyeron, en ese ahorro, en siempre guardar pan para mayo, vaca flaca y vaca gorda. O sea, todas esas teorías y todos esos dichos a mí me los inculcaron al 100%. ¿Dónde vino realmente el cambio? Cuando aprendí la diferencia entre ahorrar e invertir. Y ahí fue donde yo siento que 100% cambió mi vida, cambió el concepto de cómo nosotros vemos y trabajamos nuestras finanzas, porque yo creo que son mundos completamente aparte. Ahorrar es una cosa, invertir es una completamente distinta. Claro, es que no es lo mismo, ¿verdad? Y, tener dinero ahorrado debajo del colchón, que ese dinero crezca. Correcto. Porque con el tiempo todo tiene que tomar un crecimiento. Además, Correcto. las condiciones de vida y cómo se comporta el mercado es que los precios, la calidad de vida también va hacia la alta. Entonces, tu dinero no puede quedarse estático. Tú no te puedes quedar con los mismos 100 pesos viviendo toda la vida, porque todo va a ir evolucionando y así mismo Correcto. los precios y el alto costo de la vida también se mueven. Así mismo. ¿Cómo gestionan los gastos actualmente en esa casa? Pero ¿por qué Con hay que todas hablar de esas eso? reparaciones, chulerías, decoraciones que ustedes hacen como parte de su proyecto. Bueno, yo creo que Víctor ahí les contaba un poquito. Nosotros, tú sabes que estamos ahora mismo terminando lo que es nuestro nuevo hogar, nuestro nuevo apartamento, que adquirimos cuando nos casamos, pero por temas de retrasos en la constructora, en ese momento recuerda que vino la pandemia y todo como que se retrasó un poco, pues hasta entonces fue que nos hicieron entregar el apartamento. Eso tuvo sus pros y sus contras, porque mientras estábamos viviendo en un apartamento alquilado que debíamos todos los meses pagar, pero también nos permitió tener un poquito más de rejuego con el tema de los ahorros, de las inversiones que hacíamos, de las decisiones que tomábamos. Y eso nos permitió tener ese buen colchón para lo que hoy tenemos ya terminado, gracias a Dios, que es el apartamento, amueblado, ya literalmente listo. Ahí estamos viviendo, gracias a Dios. Y con respecto a esa parte, bueno, sí, en conjunto, todo lo que tenía que ver con la casa, iba a una cuenta en común que ya tenía nombre y apellido, el apartamento. Y ya, por ejemplo, para los temas internos de la casa, pues ahí sí teníamos nuestras distribuciones. Víctor tiene un porcentaje de gastos asignados, yo tengo otro porcentaje, y ahí vamos como lográndolo poco a poco, pero sí, unos un poquito más, otros un poquito menos, pero No ahí preguntemos vamos. cuál es el más. ¿Quién es el más, Víctor? Vamos a Bueno. ver. No, como dije en un principio, realmente yo en eso soy un poquito como más chapado a la antigua. Y obviamente yo llevo quizás, vamos a decir, que la carga un poquito más pesada, pero muy relajado, está bien. Pues ese más pesado, ¿cómo es? Más o menos un 70-30. Por ahí va la cosa. 80-20. Ay, pero cualquiera que lo ve, no. Eso Yo está veo como un expresiones 70-30. en ese rostro. No, pero eso va como Pero yo lo pago feliz, 70-30. eso, yo lo pago feliz. No, bien justo, porque las esposas depende de las mentalidades y las creencias de cada quien, pero es un balance. Damos por un lado, recibimos por el otro y así Eso es verdad, sucesivamente. eso es verdad. Claro, es verdad, todo es compensatorio. Además, Claro que sí. ella de vez en cuando te prepara tu comidita caliente, Eso pasa, de vez en Ya, cuando. ya no ¿verdad? se pierde eso, De vez en eso. cuando. Entonces, eso también debe ser compensado, Claro. claro que sí. Pero al momento de hablar de la gestión de gastos, ustedes tocan un punto importante y es que ustedes dividen sus finanzas proporcional a sus ingresos. Y ahí es bueno abordar algunos métodos que se usan y que son financieramente funcionales, sobre todo en los casos de las parejas. Y uno de ellos es el modelo de 50-50, que es cuando ambos ganamos iguales, las finanzas de la casa deberían de ser, en el mundo ideal, ¿verdad?, de forma proporcional. Sin embargo, hay otros escenarios, como el caso de ustedes, que tienen ingresos diferentes, que aquí las finanzas se dividen proporcional a los ingresos, porque si tú ganas 200,000 pesos y tú ganas 50,000 y hay que pagar de la renta de la casa 30,000 pesos, tú no vas a delegar todos tus ingresos a gastos del hogar, porque tú Totalmente. también tienes una vida. Claro. Eso entiendo que es, como tú decías, porcentual, porque al final si sacamos, por ejemplo, un 30%, un 40%, un 50% de cada quien, el porciento va a ir proporcional a lo que cada quien devengue, a los ingresos que tenga cada quien. Pero
independientemente de eso, porque al final, cuando tú te sientes, tú te puedes sentar con 5 parejas y probablemente 5 parejas te den escenarios distintos. Uno te va a decir que el hombre se encarga de 100% de todo, el otro se va a 50-50, el otro se va a 70-30. Y al final, como te decía anteriormente, hay matrimonios, hay parejas que esto lo llevan a cabo en base a otros acuerdos internos que tengan, porque al final tú puedes dar en la parte económica, pero de qué otra forma aporta la otra persona y no solamente aplica para la mujer. Muchísimas veces el hombre se hace cargo de muchísimas responsabilidades dentro del hogar que por alguna razón no necesariamente son la financiera. Entonces, eso siempre va a variar. Lo importante es que sea lo más justo posible y lo más llevadero y que sea algo que a largo plazo se pueda mantener sin afectar el bolsillo del matrimonio en sí. ¿De acuerdo? No, y definitivamente yo creo que no existe una dinámica correcta o un método infalible para Totalmente de manejar acuerdo. las finanzas entre parejas. Sin embargo, sentarse, tener las conversaciones pertinentes al inicio del matrimonio o antes del matrimonio es crucial para que las finanzas fluyan de manera adecuada y no haya situaciones económicas dentro del Claro, y no matrimonio. haya sorpresas, que para mí es como lo más desagradable, por decirlo de alguna forma. Imagínate que de repente ya tú estés casado, tú estés formando una familia y tú te enteres que esa persona tiene un préstamo de 10 millones de pesos que debe y tú digas, pero tú nunca me contaste eso. Exacto. O mira, yo tengo que mantener a mis padres o yo tengo que... No hay problema, claro que sí. Ahora, lo ideal es que uno esté enterado desde el principio en lo que se va a embargar, porque al final el matrimonio es más que estar casado, es un conjunto de cosas, es tu compañero de vida, tu compañera de vida. Entonces ahí entiendo que es donde todo radica, en la comunicación, en la transparencia y en que cualquier mochila que tú cargues, tú la pongas, mira, esto es lo que hay, estas son mis responsabilidades, estos son mis ingresos, a partir de aquí contamos con esto, contamos con lo otro. ¿Qué tú crees que podemos hacer con eso? ¿Cuánto podemos destinar para ahorro? ¿Cuánto podemos destinar para inversión? ¿Cuánto podemos destinar para el fondo de emergencia, que es importantísimo, por ejemplo, tener un fondo de emergencia en la familia? Al final, uno es hijo del destino, o sea, tú no sabes exactamente qué te puede pasar en un futuro. Entonces, para mí, algo que nosotros tenemos muy claro es que el fondo de emergencia es un no negociable, es porque, bueno, como te puse el ejemplo, vivimos una situación hace unos años que el que no tuvo un fondo de emergencia y estaba viviendo al mes, se vio probablemente bastante apretado, porque hubo gente que se quedó en su casa sin tener ingresos, Así ¿entiendes? es. Entonces, inmediatamente tú decides tener un fondo de emergencia, decides tener inversiones que te generan ingresos mensualmente o cada 3 meses, depende cómo tú lo tengas, pues ya te va acomodando un poquito más el panorama. No, y mira, qué bueno que tocas el tema del fondo de emergencia, porque ahora mismo, en mi caso, por ejemplo, mi esposo está desempleado, tiene 7 meses de desempleo, pero los gastos de alquiler continúan, los gastos del súper también, hay que pagar luz, teléfono, internet, y si no hubiésemos contado con un fondo de emergencia, ahora la situación estuviera un poquito más Más apretado, apretada. totalmente. Entonces, tenemos esa holgura, esa seguridad, ese descanso. Yo me siento descargada en estos momentos porque sé que tenemos un fondo de emergencia del cual nos respaldamos. Lo sugerido es que las parejas tengan un fondo de emergencia de 3 a 6 meses, contando esos gastos que son los Fijos. más recurrentes, fijos del hogar, y que en base a eso establezcan su fondo de emergencia. Totalmente. El tema del fondo de emergencia, una recomendación muy particular que yo hago es no tener ese dinero en la cuenta que se usa para otros gastos, porque si ese dinero está de fácil acceso también, en cualquier momento, por cualquier tentación de imprevistos o lo que sea, ese dinero pudiera ser tocado. Y ese dinero debe de tener un fin, que es cubrir eventualidades no previstas, ser lo que es, como dice su nombre, un fondo de emergencia. Es esa red de seguridad que va a hacer que uno se sienta respaldado, Correcto. justamente cuando uno tiene esas situaciones dentro del hogar. Es correcto. Cuéntenme ustedes, ese fondo de emergencia, entonces ustedes hablaron ahorita de inversiones y demás. ¿Ustedes lo tienen invertido en un Sí. certificado de depósito, Víctor? Mira, Cuéntame te cómo puedo ustedes lo contar, manejan. esa famosa cuenta que se creó hace tantos años, que era como para uno ir ahorrando poquito a poquito, llegó un momento donde quizás había una cantidad interesante allí y ellos nos sentamos, nos instruimos bien, conocimos, te puedo decir que la parte financiera, de qué podíamos hacer con ese dinero, porque estaba parado ahí generando prácticamente nada, porque era una cuenta de ahorro. Entonces destinamos mayor parte de esa cuenta y te puedo decir que la colocamos en varios instrumentos financieros, las cuales nos generan un interés
cada 3 meses, 6 meses, todo depende de cómo lo puedas colocar. Y este mismo interés que generamos nos ayuda a pagar, dígase un ejemplo, el préstamo del apartamento, parte del dinero también vuelve otra vez a la cuenta como reinversión, pero a todo esto, el fondo de emergencia está intacto ahí, realmente. Esa es una cuenta que no se toca, que está ahí, que de vez en cuando sí recibe más, pero nunca sacamos de ella, hasta que llegue un momento, Dios no quiera, poder contar con ello. Pero básicamente la mayor parte de esa cuenta se destinó para instrumentos financieros, los cuales no generan intereses. Exacto. Claro, y ahí volvemos al tema de que no es lo mismo ahorrar tu dinero que hacerlo crecer. Y eso es lo que Correcto. ustedes están haciendo. Exactamente. Su fondo de emergencia va trabajando al mismo tiempo de que ustedes van Mientras creando tanto, contenido en claro. las redes sociales. Así mismo. ¿Quién es el ministro de la finanza de la casa? Yo me imagino que tú, Beatriz, por lo que Ay, dijiste al Dios mío, inicio. pero yo lamento decepcionarte, Esmeralda. ¿En serio? Te voy a decepcionar. Te cuento que el aprendiz superó al maestro. El que anda con su Excel para arriba y para abajo es ese caballero. El que anda con su cronograma de qué se va a hacer y qué no se va a hacer es ese caballero. Pero mire el lado positivo. Al que le gustan los viajes, al que le gusta el salío, al que le gustan los restaurantes a él, entonces voy ahí como bien balanceada. Realmente Víctor es quien se encarga de esas cosas. Normalmente cuando tenemos viajes, vamos a tomar decisiones importantes, decisiones de inversión en algún inmueble, en compra de algo significativo, pues normalmente si nos sentamos a verlo juntos, como he dicho en varias ocasiones, la comunicación es prioridad en todo en sentido de la palabra, no solo en finanzas, y no hay una decisión que se tome sin previa conversación al respecto. Sin embargo, él es que se encarga de destinar el monto que va para acá, el monto que va para allá, qué hacer con ese interés, si ese interés está listo para ser reinvertido o si debemos reenviarlo para algún otro sitio. O sea, él es quien se encarga como de ese concepto de... El hombre del Excel. Exacto, él es el hombre del Excel de la casa. O sea, que ahí toda la responsabilidad cae sobre él. Para bien y para mal. Pero al El dueño del presupuesto y del pago de las El facturas. financiero de la casa es muy transparente porque cada cierto tiempo nos sentamos y vemos los números. Decir, Sí, mira, sí, vea, totalmente. mira cómo vamos, mira esto que ha generado, qué Sí. tú crees si podemos destinar quizás X monto a esta inversión. Soy que le digo, vea, mira, nos merecemos un viajecito. Sí. Hay un monto ahí que se puede utilizar para placer. ¿Qué tú Podemos crees si nos podemos pellizcarlo porque la vida es Exacto. muy corta. Hay que también aprender a identificar cuándo es momento de disfrutar lo que uno con tanto esfuerzo va generando, porque la verdad una sola no se la pasa hablando de ahorro, de inversión, pero también es bien válido cada cierto tiempo tú decir, mira, vamos a dar ese viaje, vamos a dar ese viajecito. Obviamente, uno se la pasa aprovechando que si 1000 y una cosas que van a favor de ese ahorro, de cuando tú te vas de viaje, pero al final, ¿qué uno quiere? Sentir calidad de vida. Y para eso es que uno trabaja, para eso es que uno ahorra, para eso es que uno invierte, para uno sentir que tiene calidad de vida. No, y esos viajecitos realmente también a veces hacen que uno genere ideas de inversión, ¿verdad? Claro, Que sí. Claro. me encanta. Mientras cómo uno es la está vida. Hay que buscar relajado inspiración. Nosotros y que viendo... trabajamos en interiorismo, por Exacto. ejemplo, un viajecito a París, un viajecito a Italia para ver el Coliseo, y entonces de ahí uno sale inspirado. Mira, Sale un Y chingado ves- de y inspiración, ves- pero uno se va y se inspira. la verdad es una. Siempre de cada viaje sacamos algo. Sí, totalmente. Siempre sacamos algo. Aprendemos algo nuevo, nos inspiramos de Mira, esas edificaciones, 8 horas de arquitectura. vuelo son importantísimas. Yo no dejo Sí. que se duerme en la sociedad y vamos en el camino entero y que tú crees hacemos esto, hacemos lo otro. Entonces, Es verdad, si lo que uno no me necesita deja son dormir. 8 horas de vuelo para pensar en ideas, vámonos de viaje entonces. ¿no? Claro. Y además uno ve cómo va evolucionando el arte, la decoración en uno otros agarra y de países. 7 días agarra 30 segundos y se entra a una tienda de muebles, pero uno lo hace, que es lo importante. Un sacrificio durante el Claro, viaje, claro. claro que Hay sí. que justificar. El plan de ataque cuando tienen deudas, ¿juntas o separadas? No, todos juntos. Todos juntos siempre, la verdad. Todos juntos. Y es como te digo, no como que hay un plan de ataque, o por lo menos nosotros no lo sentimos así, porque estamos preparados desde antes. O sea, al final, ¿qué nosotros queremos? Que cuando lleguen esos temas, esas decisiones importantes, esas deudas, que al final uno mismo es quien las genera, obviamente, nosotros estemos informados de lo que está pasando. No es lo mismo que de entrada, que te llegue algo de golpe y tú digas, ¿pero qué pasó? ¿Cuándo pasó esto? ¿En qué momento? O sea, ¿qué fue lo que nos dejamos de pagar? ¿En qué momento tomamos la decisión de embargarnos en una situación que no podíamos sostener? O sea, no va a pasar, no por mal, sino porque hemos creado una estructura para que ese tipo de cosas no nos sucedan. Bien, no solamente con un fondo de emergencia, sino también
cuidando lo que sucede en el día a día de nuestro matrimonio, cuidando las decisiones que tomamos todos los días, porque al final no te llega una deuda de 5 millones de pesos de repente. ¿Cómo se creó esa deuda? ¿Qué pasó durante los últimos 6 meses? ¿Qué decisiones se tomaron que crearon esa deuda? ¿Me entiendes? Entonces, al final, es lo que te digo, si hay una comunicación constante, si está todo transparente, si estos son tus ingresos, estos son los míos, entra un airecito y lo mandamos para acá, lo mandamos para allá, se va a hacer una compra de un nuevo vehículo, vamos a invertir nuestro dinero en un inmueble, no como que él lo invirtió por su lado y yo ni me enteré. O sea, todo está en conjunto y esas decisiones no nos caen de sorpresa, o sea, esas cosas no nos van a caer de sorpresa. Entonces, al final siento que es algo que puede debilitar 100% una relación o un matrimonio. De repente tú te enteres de que ustedes están en rojo cuando tú tienes años pensando que las cosas van bien, que lo que tú aportas al matrimonio es suficiente, que lo que tú estás haciendo todo está por la derecha. Entonces yo creo que ahí también un tema de ética, comunicación, valores, es un conjunto de cosas. Y nada, al final si por alguna razón llega una situación y nos agarra de sorpresa algún monto ahí que tenemos que resolverlo, somos un equipo, para lo bueno y para lo malo. Yo diría que eso se resume en comunicación Sí, financiera. totalmente. O sea, Obviamente. esa es la palabra correcta. O sea, siempre de vez en cuando tomarse el tiempo de sentarse, que nunca está de más sacar 1 o 2 horas para poder discutir las finanzas de cómo van en el mes, ¿entiendes? Independientemente. Gracias a Dios, en ese sentido, ve, yo estamos súper organizados y cada vez que nos sentamos a discutir es para ver realmente qué nuevas inversiones podemos hacer Sí. o dónde podemos destinar un capital como inversión y demás. Pero, Trabajar juntos tiene sus pros y sus contras. exacto. Yo creo que dentro de los pros está que estamos constantemente informados de lo que está saliendo, de lo que está entrando, de lo que está por entrar. Entonces ahí yo creo que eso nos ayuda mucho. Cuando tú estás, tú por tu lado, tu pareja por el otro, cuando tú te vienes a enterar de un incentivo que le entregaron a él fue cuando lo tiene en la mano. Ya nosotros por lo general sabemos cuánto él recibe de ingresos, cuánto yo recibo de ingresos. Entonces ahí estamos como bien. Aquí las cuentas son muy claras, la Sí, son verdad. bastante claras. Claro, y la comunicación realmente es vital en ese aspecto del matrimonio. Por eso al inicio yo hablaba de tener una fotografía conjunta de cómo están sus finanzas individuales para a partir de ahí, ¿verdad?, trabajar las finanzas dentro del hogar. Y obviamente ustedes tienen gastos en pareja, pero cada uno a veces quiere darse sus gustitos de forma individual. Algo que a mí me funciona es que de mi salario yo me asigno un salario. Buenísimo. Entonces, está, eso que yo buenísimo. gasto es como que el dinero que yo tengo para mí y que nadie puede cuestionarme por lo que yo gasté. Y eso Me no encanta. afecta los gastos del hogar, no afecta lo que destinamos al fondo de emergencia. Cuéntenme ahí ustedes cómo manejan esa parte de los gastos Óyeme, individuales. a mí me encanta este tema porque uno, vuelvo y te digo, escucha de todo. Hay todos los tipos de escenarios habidos y por haber. Ahora, yo le digo a Víctor, tú y yo no podemos tener todo el dinero en una misma canasta, porque el día que tú me regales algo, yo no quiero sentir que yo estoy pagando el fue de la cuenta 50% en del común. regalo que tú me estás regalando, porque inmediatamente el dinero está en común, todo es común. Si tenemos 100 pesos y de esos 100 pesos él decide regalarme algo que costó 20 pesos y el dinero es de los dos, yo no estoy poniendo 10 pesos para mi regalo. Claro que sí. Claro que Entonces, no. Aquí dividimos de forma equitativa. De su monto, él tiene tenemos diferentes canasticas. La canasta en conjunto, la canasta del fondo de emergencia, la canasta de inversiones y la canasta de disfruta y disfrute. Al final, él tiene sus hobbies, él juega golf, él tiene sus peñas, se junta con sus amigos. No hay problema. De tu presupuesto, imagínate que yo no tenga ningún hobby y él tenga 5 hobbies y que yo le mantenga los hobbies y que todos La que los vas hobbies sean- abajo ahí eres tú, Bueno, entonces. al final te digo, somos un equipo, nadie va arriba, nadie va abajo, pero suele ser un poquito menos extraño que él tenga 5 hobbies, yo ninguno, y que él se abastezca de todos los hobbies del monto en común, ¿entiendes? Entonces, ahí entra lo que tú dices. Si con el sueldo que tú tienes asignado para tus para tus gastos te da, no hay ningún problema. Entonces, imagínate que yo agarre y le regale un teléfono. Él va a haber pagado la mitad del teléfono. que le Claro, al regalé. final no fue un regalo, No fue un entonces. regalo, no. Yo decidí sacar de la cuenta en común un monto para destinárselo a algo que yo ni siquiera sé si él quería. No. Cada quien tiene su monto privado que destina para lo que desee, porque al final si él me manda un arreglo de flores, yo quiero sentir que fue Imagínate, yo voy a ver debitado de la De la cuenta, tú vas a ver hasta cuánto costó el arreglo de flores. Debitado de la cuenta, 8,500 pesos. Floristería no sé qué. Y yo voy a decir, no, pero yo me regalé la mitad de las flores. No me voy a sorprender porque lo voy a ver en el estado
y también voy a haber regalado. No. O sea que quien lo tenga así, yo lo felicito. Realmente para mí eso es, no sé cómo lo logran. Sin embargo, mi recomendación personal es cuenta personal y cuenta en común. Muy bien. Víctor, ¿opinas lo mismo? 100%. Tiene 15 años haciéndolo así, yo espero Desde que el esté de inicio acuerdo. siempre ha sido así y nos ha dado buenos frutos, la verdad. Sí. Tú, Beatriz, ahorita comentabas un tema y es que en sus viajes, cuando se sientan a conversar de finanzas como pareja, que también se puede hacer con un vinito de vez en cuando, Claro, es ¿verdad? válido. Para estimular la conversación financiera, ustedes hablan de si van a comprar una propiedad, de si van a invertir y con la compra de la propiedad me hizo pensar en el concepto de deuda buena y deuda mala, esos niveles de endeudamiento que tomamos por proyectos y demás. Claro. Y también tú expresabas al inicio de la conversación que ustedes se compraron su apartamento, lo están recibiendo ahora, y eso son de las cosas que se ven como deudas buenas, esas Correcto. inversiones, compra de inmuebles, pero a veces esas mismas deudas que son buenas pueden terminar siendo malas cuando las personas compran algo por encima de Del su nivel presupuesto, adquisitivo. totalmente. ¿Qué ustedes piensan respecto a esto? Bueno, los números son los que son. Al final no es tan difícil entender y hacer un cálculo previo. La verdad es que todas las entidades financieras tienen calculadoras a tu disposición para tú ver lo que puedes tomar, lo que no puedes tomar, cuánto tú tendrías que pagar, por ejemplo, mensual de un préstamo de X monto y entender si en base a tus ingresos eso está dentro del panorama que ustedes ahora mismo tienen de ingresos. Como bien tú dices, inmediatamente tú te sales de presupuesto, ya tú estás entrando a un hoyo oscuro. Entonces, sí, lamentablemente toca tirar mucha página para la izquierda, calcular, entender, ver lo que ha sucedido o sea, al pasar de los años, porque también tú tienes que darte cuenta de qué tanto tú has ido aumentando, tus ingresos, cómo se van comportando, y entender si lo que tú estás haciendo y los esfuerzos que tú estás haciendo son para seguir aumentando esos ingresos, porque si tú sientes que tú los próximos 5 años no vas a pasar de donde tú estás y no estás haciendo nada para seguir creciendo, pues entonces no te embarques en una situación que lamentablemente va a requerir mucho más presupuesto del que aparentemente tú vas a ir generando. Entonces, sí, fácilmente una buena decisión financiera se puede convertir en algo negativo si tú no haces los cálculos correctos. Si pudieran darle un consejo a una pareja que recién se casa, ¿cuál sería ese consejo y por qué? Voy a empezar ahora con Víctor. Mira, yo diría que el mejor consejo que me lo dieron a mí en su momento fue sentarse, conversar ambos y traer a la mesa realmente cuánto tú ganas, ponerlo y a partir de ahí poder sacar sus conclusiones. Porque sería muy desagradable que una de ambas parejas no conozca los gastos fijos que pueda tener la otra y se descubre en el matrimonio, va a traer problemas. Y lo que mal empieza, mal termina. Entonces la comunicación es esencial a la hora de tomar la decisión de formar parte de la vida de otra persona y dejando esto claro y los números claritos, yo entiendo que todo va a salir correctamente bien. Beatriz. Ay, Dios, pero él me quitó la palabra de la boca, no se vale. Es que las grandes mentes siempre piensan iguales. Me gusta. Mira, yo diría que estructura, antes que nada, independientemente de que uno se comunique, de que uno tenga todos los puntos sobre la I, al final necesitamos estructura, sueños en común, entender por qué vamos a estar trabajando, qué queremos lograr y si ambos realmente estamos conectados en esas metas en común. Muy bien. Yo le daría también un consejo a las parejas que están iniciando en el matrimonio a estructurar sus finanzas, y es que si ya están dentro de un hogar, también tengan una tarjeta que sea la destinada a cubrir todos esos gastos del hogar, y con los estados de cuenta mensual también se les va a hacer más cómodo promediar cómo va el comportamiento de esos gastos y si tienen algunos picos poder identificarlos con mayor facilidad. Buenísimo, esa idea está muy buena. Mira que Muy buena nosotros no esa. la aplicamos, pues anota. Está apuntada. Entonces, señores, 3 puntos importantes a destacar de esta conversación. Comunicación transparente. Decirle a nuestras parejas cómo estamos antes y durante el matrimonio también, porque puede ser que haya un pequeño desliz en el proceso, pero si algo ocurrió, siempre es bueno comunicarlo y no enterarse cuando ya departamentos de crédito o las deudas están, ¿verdad?, en un nivel más elevado. Presupuesto y metas claras. Y yo ahí incluiría también la parte de que ambos sean realistas. No podemos tener
metas, por lo menos en el corto plazo, que estén por encima de lo que somos capaces, ¿verdad?, de manejar. Y tercero, pero no menos importante, el fondo de emergencia, ese respaldo, colchón que les va a permitir dormir tranquilo ante cualquier imprevisto. Y sobre todo, buscar ayuda de un profesional en caso de que lo necesiten, porque muchas parejas tienen temas financieros, pero buscar acompañamiento de un asesor muchas veces no es una opción en ellos. Sin embargo, creo que no sé si no te lo comenté, pero fue una de las mejores decisiones que Víctor y yo tomamos. O sea, hoy en día estamos donde estamos gracias a tomar asesoría financiera, entender, porque al principio nosotros estábamos claros de lo que era un certificado bancario, pero no más de ahí. Ya desde que tú destapas esa caja de Pandora y tomas la decisión de instruirte y de darte esa oportunidad de conocer sobre el mundo de las finanzas, tu vida cambia por completo. O sea, entender los bonos, entender sobre los mutuos de valores y muchísimas otras, y muchísimas otras herramientas financieras. O sea, te digo, eso es un nuevo nivel desbloqueado. No, claro que sí. Y siempre buscar alternativas de que ese dinero siga creciendo. Por eso el asesor financiero es clave. Una de las cosas en las que a veces pecamos como seres humanos es pensar que porque hemos visto un video en YouTube o algún reel en Instagram, pensamos que conocemos todo sobre finanzas. Y realmente buscar asesoría financiera es clave para fortalecer las finanzas, sobre todo cuando uno está joven y no tiene ese conocimiento financiero. Totalmente. Y ese es el mejor momento para iniciar. Entonces, les sugiero a las parejas que están iniciando, si no tienen una estructura, si no saben cómo hacerlo, o si saben cómo hacerlo y quieren ir más allá, busquen asesoría de manos expertas. Beatriz, Víctor, muchísimas gracias por este espacio. Feliz de compartir este podcast con ustedes. Espero que nos volvamos a ver e interactuar sobre este tema. Esmeralda, la verdad es que la pasamos increíble y esto es un tema que a nosotros nos encanta. O sea, si nosotros hacemos algo es predicar con el ejemplo y me encanta que podamos poner sobre la mesa temas que muchas veces suelen ser controversiales, porque hay parejas que van, vienen, le pasan la vida y no se sientan a tomar, a tener esta conversación para tomar decisiones que al final lo que hacen es beneficiarte a ti, o sea, beneficiarle a uno como pareja. Entonces, súper feliz de haber estado aquí compartiendo este espacio con ustedes. Gracias por la invitación. No, de verdad, gracias a ustedes por venir. Gracias. Y nada, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse al Junte Financiero para que no se pierdan ningún episodio en nuestro canal de YouTube de los consejos y tips que tenemos disponibles para ofrecerles en este podcast.